¿Listos? El Señor les bendiga poderosamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo, esta oportunidad, el privilegio que nos das, la oportunidad que nos entregas. Gracias porque siempre nos hablas y nos muestras tu bendición y tu ayuda. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu gracia esté sobre todos nosotros, tu favor venga a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu poder esté sobre este tiempo, dándonos tu palabra, tu convicción, tu ayuda, que seamos conducidos siempre en tu palabra hacia ti. Pedimos tu dirección y que tu Espíritu esté sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a ver. ¿La cámara activada? Ya, perdón. Ahí está. Bueno. Bienvenidos todos, buenas noches. Vamos a estar viendo nosotros, bueno, esta materia es muy especial, ¿sí? Es especial porque tiene muchas características que la hacen controversial, ¿sí? En las mismas situaciones o muchas de las cosas que pasaban en esos tiempos suceden ahora. Muchas personas con inquietudes, muchas personas con otras que les están moviendo el piso, por decirlo así, y que necesitan una guía, una instrucción, ¿sí? para enfrentar las dudas o las críticas o la oposición que se pueda presentar, ¿sí? ¿Cómo les ha parecido la materia? A ver, ¿quién está por ahí? Están con los micrófonos cerrados. Ya, bueno. Ya los saqué. Bueno, gracias. Hermano Darío, ¿cómo lo ha visto? Pastor, la materia pues, me ha gustado mucho, a pesar de que a veces seguir los audios no es tan fácil, ¿no? Porque él salta de Romanos, salta a Gálatas, pero aún así, pues es muy enriquecedor el hecho de aprender un poco más, saber cuáles fueron las circunstancias que movieron al apóstol Pablo para escribir estas cartas, saber que lo motivó fue hacer una defensa a su apostolado, a su doctrina, y a través de ella pues nos llega esa revelación de Dios cuanto a esos principios bíblicos. ¿Sí? Bueno saber que el fin de la ley es Cristo, que la misma ley nos conduce a nuestro Señor Jesucristo, saber que por cuanto todos hemos pecado, pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de tener esa comunión con Él, y que el único medio disponible para nosotros podernos nuevamente acercar es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay cosas que de pronto uno pues ya tenía cierto conocimiento, pero se profundizan, se amplía un poco más eso que Dios nos ha permitido aprender, y es enriquecedor. Realmente de cada asignatura se aprende, y saber que estamos en ese proceso, que Dios nos tiene formándonos, aprendiendo, tener en cuenta que el apóstol enfrentó una oposición pues bastante fuerte, ¿no? Porque los judaizantes, una vez que él establecía una iglesia, pues ellos llegaban gente con la doctrina, creían que solamente eran salvos a través de las obras de la ley, y creían que lo que estaba, o ellos enseñaban o les decían que no era posible que sin la ley ser salvos,
Y aparte de eso, que lo que Pablo estaba enseñando, pues no era lo más apropiado, porque decía, no es posible que tengamos que pecar, entonces evitaban un poco las cosas. Entonces, bueno saber que la gracia de Dios con Pablo para enfrentar estas situaciones bastante fuertes en cuanto al establecimiento y en cuanto a la consolidación de las iglesias. Sí. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Ahí para empezar. No, pastor, el hermano Darío hizo un buen resumen. Y si Nos eso tiene que vamos a ir pasar ya. porque usted entiende que las cosas en la vida no son todo plata y trabajo. Yo se lo he dicho. Entonces me quedaría viendo en la calle o me quedaría viendo. No sé, creo que la hermana va a estar hablando con alguien. Está en una consejería pública. Voy entonces a mutear los micrófonos, ¿te parece, pastor? Bien. Hilberto, Dios te bendiga. Amén, pastor, gracias. Dios les bendiga a todos, pastor, Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Qué cuentas? En cuanto a la materia, pues muy buena, muy contento. Igual desconocía muchas cosas. Y es una carta que normalmente uno no lee, ¿no? Porque tiene muchos conceptos que no se entienden. Y bueno, lo que ha hecho el maestro es explicarles de una manera muy sencilla, pero muy profunda también. Conceptos como la justificación, que por lo que, por la experiencia, ¿no? Al compartir con otros cristianos son conceptos que no se tienen claros, ni siquiera una idea se tiene. Entonces, como que ser cristiano es ir a la iglesia y estar ahí. Entonces, me parece muy importante todo lo que él ha ahondado en estos temas, la reconciliación, la justificación, el bautismo, también pues el tema de tratar los conflictos que habían entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, ¿no? Son diferencias que generaban pues conflictos bastante fuertes, no diferente a lo que ahora se vive en las iglesias, ¿no? Las diferencias de conceptos o que generan también eso, una oposición pues a los conceptos bíblicos en realidad. Y bueno, pues excelente esa parte, muy, muy, muy satisfecho por la enseñanza del maestro y por el contenido también. Bien, bien. Gracias. Bueno, ¿quién más está? Está la pastora Ana y Jimena. ¿Qué nos quieren compartir? Pues, Hola, la pastora. amigas, bueno, las dos cartas me han parecido realmente muy, muy bonitas. Sí había tenido la oportunidad de leerlas, pero no de profundizar en ellas. Y me parece muy lindo la exposición del Evangelio de Pablo, como lo hace viendo que desde el Antiguo Testamento había sido proclamado y que Jesucristo, esa parte tan bonita que enfoca que la ley toda nos llevaba a Cristo, o sea, a Él, y Él fue el cumplimiento, y ya de ahí empieza con el Evangelio, cómo el Evangelio se había corrompido desde esta época, y Él decía no era que hubiera otro, sino que se había corrompido, cómo nos lleva el Evangelio a la libertad en Cristo Jesús, y cómo se sigue teniendo ese mismo problema, porque ahorita de pronto no se habla de la circuncisión o la incircuncisión, pero sí hay otras cosas a las que se aferran mucho por tradiciones y desvían el proyecto de la gracia de Dios. Pero me parece interesante porque por lo menos en la época en que estuve en México se hablaba fuertemente del judaísmo, ¿sí? Entonces el boom es implantar lo más que se pueda del judaísmo, lo más que se pueda. Entonces se sigue tergiversando el evangelio de muchas maneras. Gracias.
Bueno, la pastora Ana estará por ahí. No, no, señor, todavía no está la pastora. Bueno, bien. Hermana Patricia, Hermana. ¿está? Sí, está. Ya. Hermana Patricia. Ya te desactivé el micrófono, pero tú también le debes dar desactivar. ¿Ya? Ya, perfecto, sí, señor. Ah, ok, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, sí, uno de los temas pues que más me ha llamado la atención dentro del tema general es el tema de la judaización y cómo eso quiso afectar de una manera muy fuerte la iglesia en ese momento, ¿no? Y, y la trascendencia que hoy en día también tiene no solo el hecho de judaizar, sino de tantas doctrinas que hay y cómo las cartas de Romanos y de Gálatas, la, que fueron escritas en ese momento, pero que tienen todo el contexto para nuestro tiempo y la manera como se aplica, no solo para el tema de cómo contrarrestar eso según lo que Pablo, lo que Pablo enseñaba, ¿no? Para mí eso ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Básicamente, pues Bien, eso, y el tema de la justificación, ¿no? Por la gracia, no por las obras. bien. Gracias. Gracias. Ujú. Bueno, algo importante que nosotros tenemos que ver siempre, lo vimos cuando estudiamos la introducción bíblica y todo esto, es ver los contextos, ¿sí? Recuerden que uno se puede equivocar mucho si no ve un contexto. Uno puede ver un versículo o puede ver una parte, en una foto, una parte de algo, y sin ver el contexto se puede malinterpretar la situación, lo que sea, ¿sí? Igual pasa con los escritos, o sea, si uno no conoce toda la historia alrededor, si uno no conoce todos los acontecimientos alrededor, seguramente va a emitir juicios o va a tener una asociación de pensamientos que no va de acuerdo a lo que realmente está pasando o lo que está sucediendo, ¿sí? Mm, ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos las epístolas de la prisión que, por ejemplo, pareciera que el texto dijera que definitivamente las mujeres no pueden enseñar nunca ni dirigir la palabra a la congregación y cosas así, ¿sí? Y que de ahí se han derivado doctrinas que están hasta hoy, ¿cierto? Entonces, al ver el contexto de la época, uno se da cuenta que es que ellas, todas las mujeres de la época seguían las tradiciones que seguían los efesios en cuanto a Artemisa o Diana de los Efesios y ejercían dominio sobre el hombre y o sea, todo estaba sobre ellas, era un matriarcado terrible. Entonces Pablo dice, bueno, las mujeres no les permito que hablen, no les permito que enseñen, no les permito nada y se van a salvar si tienen hijos y los crían en la fe. Entonces suena durísimo, o sea, como así. Entonces, si no tienen hijos, no se salvan. Pero es que no querían tampoco tener hijos, de acuerdo a las tradiciones de las vírgenes vestales de Roma y otras cosas. Entonces, hay un contexto muy grande al lado de eso. Pero si la persona no estudia el contexto, se hallará en este tiempo enseñando o diciendo que las mujeres no deben predicar, que las mujeres no deben dirigir una oración en la congregación y muchas cosas así, ¿sí? Entonces, en estas dos cartas que nosotros vemos, Romanos y Gálatas, vemos muchas cosas que hasta el día de hoy permanecen tergiversadas o que uno en otro tiempo las creía de otra manera y que las personas las seguían así. Entonces, pues, era, era una situación pues muy complicada porque las personas se confundían. ¿M? Y las personas seguían algo o pretendían creer cosas, ¿sí? Pero no se ven el fundamento de ellas. Acuérdense ustedes que Lucas, en el Evangelio, y cuando escribe Hechos, ellos se aseguran que las cosas
que han sucedido en la vida del Señor, las cosas que han pasado, los acontecimientos que vivieron, todas estas cosas estuvieran bien registradas, ¿sí? Y que las personas las aprendieran bien, ¿sí? Le dice en el libro de Hechos a la persona que le escribe, que ahora se me da el nombre, le escribe, mira, para que esto te lo sigo escribiendo, lo que siguió siendo Jesús, lo que siguió siendo Dios, después de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Para que sepas bien las verdades en las cuales te han sido enseñadas o en las cuales aprendiste, ¿sí? O sea, hay que aprender bien las cosas, ¿sí? Si la persona aprende tradiciones, ¿sí? Eso no le va a edificar mucho y más bien va a chocar y va a tener diferencias fuertes con las otras personas que no piensen o crean igual. Entonces, tenemos nosotros que ver que la carta es una respuesta a necesidades, ¿sí? Hay necesidades, gracias, Teófilo. En mi primer tratado, querido Teófilo, y en este otro tratado, él siempre se refiere a él. Entonces, ¿qué necesidades había? ¿Sí? Recordemos que las cartas, todas las cartas que están escritas, más exactamente las que van dirigidas exactamente a grupos de personas, representaban alguna necesidad específica. O sea, algo estaba pasando y Pablo por eso escribía, ¿sí? Digamos que es el caso de los romanos y Gálatas, ¿sí? Que están unidas porque presentaban el mismo síntoma, ¿sí? El mismo síntoma de la lucha con el caminar en el Evangelio y las tradiciones de los judíos, que presentaban esas luchas de fuerza al interior de las congregaciones y no aceptaban la corrección o no aceptaban los llamados de atención o no aceptaban la autoridad o tenían falta de sujeción, lo que sea. Entonces, hay necesidades y las cartas abordan esas necesidades directo, ¿sí? De una. Entonces, Pablo dice que quiere ir a Roma y de ahí a España. Es un proyecto grande, es algo bien ambicioso ir hasta poder ir a Roma y España, ¿sí? Acordemos que, ¿quiénes eran los judaizantes? Tenemos nosotros que ver que toda la tradición todo lo que ha recibido Moisés, ¿sí? Moisés recibió muchísimas cosas. Y Moisés tiene escritos mandamientos, ¿sí? Tiene escritos estatutos, tiene escritos decretos, reglamentos, ¿sí? Y es todo un conglomerado de cosas que es el modo de proceder sí, es la manera de proceder del pueblo y de cada persona en particular. Qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, qué comer, no comer. O sea, toda una serie de cosas que pasado el tiempo, ¿sí? Pasado el tiempo, las personas volvieron esto todo mandamientos. O sea, algunas cosas son, ¿cómo decirlo? Como si fueran más consejos o fueran más recomendaciones, pero ellos volvieron cada una de estas cosas como mandamientos, ¿sí? Como mandamientos. O sea, hay cosas que ellos no se movían de un punto, no se movían por nada, ¿sí? Con el paso del tiempo. Recordemos que después en el silencio profético surgieron los fariseos, ¿sí? Todas las escuelas de fariseos que habían, y estos hicieron un daño impresionante, ¿sí? Porque empiezan a llegar, recordemos que la iglesia en el primer siglo, o la iglesia primitiva que se llama, ¿qué sucedió con la iglesia? La iglesia empieza a reunirse en Jerusalén, de ese se reúne en Jerusalén, y pues ahí todos son judíos, ¿sí? Y creen en Cristo, es su Mesías, es el Salvador, es la respuesta de Dios, listo, maravilloso. Pero empiezan a llegar los gentiles, ¿sí? Y a los gentiles dicen, bueno, si usted quiere congregarse con nosotros, porque la primera iglesia que establecieron fue en Antioquía, si ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, en Antioquía sucede algo, y es que en Antioquía tenían muchísimos gentiles, y los veían con igualdad, trataban igual a gentiles y trataban igual a judíos, y desde Jerusalén dicen, no, ¿qué es lo que están haciendo allá? Y envían a Bernabé y le dicen, vea, vaya para allá,
ponga las cosas en orden, judíos son judíos, gentiles son gentiles, y él llega allá y dice la palabra que vio esa unidad que tenían y que se trataban con amor y no habían diferencias y no habían castas y todos eran iguales realmente. Y dice que se les unió y los animó y que hizo traer a Saulo desde donde estaba y llegó ahí, permanecieron un año ahí, ¿sí? Enseñando la palabra. Entonces, ellos insisten y en Jerusalén nosotros vemos el concilio que hubo y es que en ese concilio se le va a exigir a los gentiles algo imposible, ¿sí? Le dicen a los gentiles, bueno, si quieren congregar con nosotros, tienen que dejar los ídolos, tienen que dejar la fornicación, o sea, tienen que casarse, y tienen que dejar de comer sangre, porque eran tradiciones de siglos en ellos. Y ellos podían decir, bueno, con esas condiciones ya no van a volver a congregarse con nosotros. La sorpresa es que ellos llegan con toda la tarea hecha y dicen, bueno, listo, estamos haciendo esto, y tienen que aceptarlos en las congregaciones. Y entonces ahora les dicen, bueno, ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer lo otro, ahora esto, ¿sí? No sé si usted ha escuchado a personas que cuando alguien llega nuevo le dicen, uy, no, ahora sí, alístese porque ahora sí va a empezar la batalla. Ahora sí, no sé qué, y ahora tiene que tal cosa, y prepárese porque no sé qué. Y así como cuando nosotros bautizamos, fueron muchas personas, como más de 100 personas a bautizarse, y estábamos saliendo ahí de bautizarnos y dice alguien, nos dice, se acerca un hombre y dice, no, ahora sí va a empezar la guerra, alístense porque ahora sí el enemigo se va a ir contra ustedes, y nosotros, imagínense usted, nosotros 18 años teníamos, quedamos ahí como, ¿cómo así? Tan contentos y de pronto viene alguien a decirnos así. Entonces, los judaizantes eran felices metiéndole como terror a los gentiles, ¿sí? Ah, sí, usted cree en Cristo, pero muy, muy lindo y gozo y todo, pero ¿ya se circuncidó? Ay, ¿cómo es eso? No, es que si usted no se circuncida no tiene el cielo. Ay, ¿cómo así? ¿Que circuncidarse? Sí, tiene que circuncidarse y es esto. Ay, hay que celebrar la Pascua. La Pascua hay que celebrarla también. Sí, en la Pascua hay que celebrar las sillas, les van a decir levadura, no sé qué, el día de reposo, el día antes preparar el pan, preparar no sé qué, preparar aquello. Imagínense ustedes que nunca en la vida habían practicado estas cosas y ahora es obligación, ¿sí? Pero entonces Pablo sufre con esto porque es que él llegaba a un lugar y establecía predicaba fuera de la ciudad o del lado de un río o en una plaza y llegaba la gente, ¿sí? Llegaba la gente y empezaba a congregarse, empezaba a reunirse y llegaban a perseguirlo. Entonces llegaban estos judaizantes y avisaban a las autoridades, este es un mentiroso, este no sé qué, y él le tocaba irse de la ciudad. Y ellos se metían a la iglesia. Ellos aparentemente eran defensores de la verdad y empezaron a meterle todas estas cosas a la congregación. Pero es que Moisés dijo, pero es que Abraham dijo, pero es que no sé qué, pero es que aquello, pero es que lo otro. Este Saulo tiene una mala reputación, no sé qué. Y la gente pues decía, uy, usted sabe que cuando una persona empieza a hablar mal de otra y empieza a afianzar puntos, como que se hace creíble. Genera la duda, pero va colocando sus puntos y la gente se los va como creyendo. Entonces, logran molestar a la iglesia, logran mezclar las cosas, ¿sí? Mezclan lo que debe hacer un creyente con lo que debe hacer un judío, ¿sí? Y que vean cosas que eran perpetuas para los judíos. O sea, el Señor le dijo a los judíos, ustedes tienen que celebrar la fiesta de la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, por estatuto perpetuo. Eso era para ellos, ¿sí? Pero imagínense usted aplicarle esto a gentiles. Era un complique, ¿sí? Esto lo persiguieron todo el ministerio de Pablo. Por uno y otro lugar iban dañando, iban haciendo daños, iban molestando, iban persiguiendo, ¿sí? Entonces, algo importantísimo que nosotros tenemos que ver es que la ley habla de Cristo de muchísimas maneras. Los profetas hablan de Cristo de muchísimas maneras. Los patriarcas dan a entender que Dios les habla del plan y el propósito de la liberación del pueblo, todo esto, o sea, todo apunta al Mesías, ¿sí? Todo el templo, el tabernáculo, las celebraciones, los utensilios, todas esas cosas, todo viene a representar el plan de salvación, ¿sí? El propósito grande de estas dos cartas, y por eso las pone juntas, y va a un lado y a otro porque son paralelas, es desenmascarar a los judaizantes, ¿sí? Es mostrar la justificación por Cristo,
la justificación que hace Cristo. O sea, Él al morir, al hacer toda esta obra en la cruz, consigue el perdón para nosotros y somos pasados por limpios, somos pasados por justos, esa es la justicia de Dios. Por el otro lado está la justicia que quiere el hombre presentar delante de Dios. Yo sí esto, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí me circuncidé, yo sí tal cosa, yo sí tal la otra, y decir, uy, lo logré, o sea, soy un duro, y entonces soy justificado porque lo he logrado, ¿sí? Entonces deja a un lado la obra de Cristo para lograr el mérito humano, que es donde están mal las cosas, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo los tenía identificados y decía, hacen largas oraciones, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, ¿sí? Y entonces viene a ganarles, el Señor los desafió de una, viene a ganarles un samaritano que era de lo peor, pero que sí amaban al prójimo, ¿sí? Y así, el Señor los desafía de esa manera. Entonces, acuérdense, es importante que nosotros veamos esos textos que cuando dice en Cristo somos participantes de Cristo, pues, y en Cristo somos participantes de Dios también, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que ¿quién justifica? Dios, no la ley, ¿sí? Y que Abraham fue justo por la fe, no por la ley, ¿sí? Pablo responde a esos ataques, y porque lo acusaban y decían, Pablo enseña que hay que hacer mal y que de todas maneras le va a ir bien. O sea, qué acusación tan brava, ¿no? Y por otro lado lo acusaban de otra manera, decían, no, él dice que la ley es pecado, que la ley está mal, que sí, entonces la gente, eso causaba un escozor grandísimo. Hay algo clave acá que lo he subrayado ahí en los apuntes, es que hay puntos de opinión, hay muchos, pero tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos de salvación, ¿sí? Puntos de opinión con respecto a algo. Hay cantidades, ¿sí? Y puntos de salvación. Tenemos que ir a la palabra y lo que la palabra dice ahí está la verdad. Pablo dice que es un servidor de Cristo, que antes fue esclavo y después servidor, ¿sí? A diferencia de los judaizantes o estos judíos que decían, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿sí? Ellos decían, nosotros tenemos todo. Ahora que llegó el Mesías o el Salvador es un beneficio, pero nosotros tenemos todo, ¿sí? Acuérdense la palabra querigma, que es importantísimo esto y lo vamos a encontrar por todas partes en este libro, y es el anuncio o la proclamación, ¿sí? Del Evangelio de Dios y de Cristo, ¿sí? Vemos a Cristo obrando en todas las áreas, a Cristo obrando, a Cristo ejecutando, a Cristo llevando adelante el mensaje, haciendo la obra, ¿sí? Y entonces, en medio de la obra de Dios está Cristo racional, está su carácter, trasciende y es inmanente, o sea, se incluye en la historia de la humanidad. Bueno, es importante este estudio, doy gracias a Dios por el entendimiento que todos tienen. Espero que podamos seguir avanzando. Cualquier pregunta la pueden transmitir a Camila y la podemos estar desarrollando. Hasta ahora todo ha sido muy claro. Si algo ha sido controversial, les pido que nos escriban y qué inquietud tienen, en qué minuto del video o en qué texto ven algo y lo podemos desarrollar. Bueno, creo que se va a cerrar en menos de unos segundos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Gracias a todos por la Gracias, pastor. Gracias.